Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. En la conducción, Marilu Villalón y Ernesto Carrillo. Diálogos entre amigos, expertos en filantropía, compartiendo experiencias de vida. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas. Marilu Villalón, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Y preséntanos, tenemos hoy una gran invitada que nos va a contar una hermosa historia. Pilar Parás, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy. Pili es una persona muy querida y además es la presidenta del Consejo Directivo de CEMEFI, así es que tenemos el honor de tenerla hoy en este espacio. Gracias, Pilar. Muchas gracias a ustedes, Marilu, Ernesto, encantada de estar aquí para conversar con ustedes. Muchas gracias, un gusto. Pues ahora sí que en Casa CEMEFI, a quien por cierto agradecemos que nos permitan la grabación de este podcast, y más allá del CEMEFI tú tienes una hermosa historia en el mundo de la filantropía, vienes de una familia pues comprometida y queremos que por ahí nos platiques un poco y luego nos vamos a ir a qué fue eso que detonó en ti, pues ya dedicarte a esto de tiempo completo y bueno, la trayectoria tan importante que tienes. Bueno, pues te platico, lo que mencionas de la familia, por supuesto, o sea, la verdad es que mi familia, en especial mi papá y también mi mamá, fueron personas comprometidas toda la vida. Y sí, de alguna manera, esto me ha marcado desde niña. Yo recuerdo muy chiquita ir a los basureros de Santa Fe con mi mamá, con las madres de Teresa de Calcuta, ir con las familias pepenadoras en Copilco, ir a Hidalgo también, a zonas rurales. Entonces, pues son cosas con las que creces y sin duda, pues sí, me marcaron. Y yo creo que sobre todo es el conocer las carencias es lo que te hace solidaria y sensible. Y yo creo que sí, crecí con una adolescencia en donde me dolía la pobreza, me dolía la desigualdad y siempre tuve esta inquietud de poder poner mi granito de arena y de que no podíamos conformarnos con las cosas como son, sino que uno podía participar en ese cambio y creo que mis padres fueron un gran ejemplo de eso. Pilar, yo escuchándote, y bueno, yo admiro muchísimo tu inquietud, porque es impresionante en la cantidad de obras, de organizaciones que participas. Y creo que eso es un gran ejemplo para muchas personas de una participación además muy activa y muy comprometida. Y bueno, muchas de estas acciones son voluntarias y requieren de un gran compromiso precisamente porque son voluntarias. ¿Nos puedes platicar cómo es que incursionaste en este tipo de organizaciones de sociedad civil y cómo es hasta ahora? ¿Quieren que les platique un poco de qué organizaciones hablas y por cuál favor, es mi historia? Por favor. Bueno, realmente yo empecé terminando la carrera. Perdón, ¿qué estudiaste? Yo estudié Administración de Empresas. Okay. Y fíjate que cuando estaba en el ITAM, estudié en el ITAM, siempre también tuve esta inquietud en la parte de emprendimiento. Entonces, hasta con un grupo de amigos hicimos una empresa de serigrafía y de algunos productos. Entonces, también esta parte del emprendimiento siempre me gustó. Y eso es importante porque también he participado en la creación y en el emprendimiento de organizaciones. Entonces, como te comentaba, mi familia era muy cercana a Alberto Atié, que en ese entonces trabajaba en Ixtapalapa varias obras. Tenía el Arca de México, en donde mi papá fue presidente y estuvo muy cercano, y tenía Fundación Juan Diego y Fin Común. Y entonces yo, inquieta, me acerqué mucho a estas organizaciones y cuando terminé la carrera empecé a trabajar en Fundación Juan Diego y en especial
la fundación tenía unas escuelas empresas, una escuela empresa de panadería, una escuela empresa de carpintería y una escuela de secretarias. Y a mí la de secretarias me encantó y me involucré muchísimo en la escuela y daba clases y me encantaba. Y para mí era muy fuerte darme cuenta que llegaban estas chicas, les pedíamos secundaria terminada y a la hora que les hacíamos estudios tenían nivel de tercero de primaria. Y no solo eso, con una capacidad motriz limitada, emocional, y entonces yo veía estas carencias y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el ámbito educativo? Que estas niñas que fueron todos los días a la escuela, que sus familias hicieron un esfuerzo para que pudieran estar en la escuela y el mismo país y la sociedad hemos hecho todo, ¿no? Para que tengan esta oportunidad y sin embargo no aprenden. Entonces, para mí sí fue como una curiosidad grande y esta historia también es interesante porque justo yo estaba recién casada, me casé muy joven, me casé a los 22 años y 3 años después de haberme casada me embaracé de mi primer bebé. Y entonces yo tuve que dejar la fundación porque mi embarazo fue complicado y entonces me metieron en cama. Y resultó que fue productivo no solo por el bebé, sino porque de ahí nació Proeducación. Proeducación, que es una organización que yo espero que muchos de los que nos escuchen conocen. Sin duda que sí, Pilar. Porque obviamente no fue así desde el inicio, pero ha crecido y ha impactado muchísimo gracias a muchas personas que han intervenido y participado en ella. Pero justo cuando yo estaba en cama, mis papás, que ya les había platicado, que son muy inquietos socialmente, y por otro lado, mi suegra es educadora, tenía una escuela para los cadis, porque sigue participando en ellas de cercanos al Conti Club, y empezamos a cuestionarnos esto de ¿qué podemos hacer por la educación? No puede ser que haya esta calidad de educación en México. Y justo sucedió que salió en el periódico un artículo de Martín Moreno y en la portada del periódico decía, somos un país de reprobados. Y recuerdo que ese día nos sentamos los 6 así de decir, esto no puede pasar, ¿qué está pasando? Y entonces, por un lado, mi suegra decía, es que tenemos que hacer más escuelas, es que tenemos que ver cómo, y mi papá decía, es que si ya existen todas estas escuelas en la educación pública, ¿por qué no mejor incidimos a que funcionen? A que veamos cómo se logra esta calidad. Y sin hacerles el cuento muy, muy largo, porque pues de esto podría platicar muchísimo, justo cuando nace mi bebé, damos de alta la organización y en ese momento yo quedo como directora, mi suegra como presidenta y empezamos desde muy chiquita Proeducación. Fue difícil, por ejemplo, conseguir escuelas públicas y entonces gracias a que mi suegro se llevaba muy bien con el gobernador de Querétaro, nos dijo el gobernador de Querétaro, pues yo les presto unas escuelas y como mis papás vivían en Querétaro, pues yo agarraba a mi bebé, me iba a Querétaro, me quedaba lo dejaba en casa de mi mamá y nos íbamos a las escuelas de Querétaro y así poco a poco siguió. Y entonces fueron muchos años de Proeducación, yo creo que estuve alrededor nada más de 2 años de directora y luego mi suegra se fue de presidenta de Casa de la Amistad, otra organización muy conocida, y entonces yo me quedé de presidenta y estuve 11 años de presidenta de Proeducación, miles de cosas que se pueden platicar ahí, pero fue creciendo. Y no solo fue creciendo, sino empezamos a tener capacidad también de incidir en política educativa. Después de muchos años de trabajar en muchas escuelas públicas, empezamos a conocer
la problemática que tenían los maestros, la problemática que vivían dentro del sindicato y cómo todo esto limitaba a las escuelas también para mejorar la calidad. Y entonces nos fuimos involucrando junto con otras organizaciones a participar en movimientos de incidencia en política pública. Y así fue como en su momento creamos Muévete por la Educación. Participamos también en Juntos por la Educación, que fue una organización que impactó muchísimo antes del Pacto por México para la reforma educativa. Entonces, pues aquí aprendí también toda esta parte de la incidencia en política que luego retomaré. Y entonces, cuando ya llevaba yo varios años, como 10 años en Proeducación, justo Fundación Merced, que es una fundación también muy cercana a mi familia, porque, híjole, es que puedo hablar muchísimo, Marilú. No, perfecto, cuéntanos. Bueno, Fundación Merced, platico rápidamente, nace de la herencia de la familia Munguía, que resulta que mi papá y Alberto Núñez, un muy amigo de mi papá, cuando eran jóvenes eran los contadores de la familia Munguía. Y entonces les ayudaban a llevar, eran muy filántropos, entonces les llevaban también sus obras. Y entonces, también sin hacer el cuento muy largo, hicieron un convenio con los últimos 3 hermanos de la familia que resulta que no tenían descendientes. Y entonces, conforme fueron falleciendo, se iba heredando todos sus bienes y sus empresas al que vivía y luego a lo que es hoy Fundación Merced, que antes se llamaba Fundación La Merced. Y entonces, tenían 3 empresas, una de naipes, una de chocolates y otra tabacalera. Y todos estos bienes se heredaron a la fundación y mi papá fue el primer presidente de la fundación cuando se hizo esta herencia. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de creo que 900, cumple 60 años ahorita. Va a haber un festejo de 60 años ahorita en abril. Entonces, pues échale para atrás. Y mi papá fue presidente los primeros 13 años. Entonces yo era muy cercana a la fundación y a las mismas empresas, porque mi papá llegaba lleno de chocolates cada vez que tenía juntas con Merced. Entonces cuando éramos chiquitos nos encantaba. Hubo junta. Exacto, nos encantaba. Ya más adelante platicaba, y luego lo regreso a eso, con Gaby, que también su papá estaba en el consejo y le decía, nunca pensamos que nos iban a cobrar los chocolates. Pero bueno, sí nos los cobraron y tuvimos que pagar con servicio. Pero bueno, entonces, Fundación Merced tenía un programa que se llamaba Fortaleza, que una persona que muy conocida por todos, Rogerio Casas Alatriste, que ya en paz descanse, tenía y ayudaba a revisar a las organizaciones para ver qué teníamos que hacer para hacer unas organizaciones más institucionales y más fortalecidas. Y resulta que cuando nos hizo Fortaleza en Proed, dijo Pilar Parás, es un punto rojo. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque la organización dependía muchísimo de una persona. En ese entonces estaba yo de presidenta y Sofía Itze de directora, que ahora es directora de BBVA Bancomer. Y Sofía y yo, tal cual nos dijo Rogerio, es que todo depende de ustedes dos y tienen que fortalecer un consejo. Pilar tiene que dejar la presidencia, tiene que ser institucional y Sofía también crecer el equipo y ver posibilidades de tener un reemplazo. Y entonces nos cayó el 20 a Sofía y a mí de que teníamos que evolucionar y teníamos que institucionalizarnos. Y entonces fue cuando yo invité a muchas personas al consejo, lo fortalecimos y decidí dejar la presidencia. En su momento mi marido me decía, Pilar, lo único que vas a hacer es conseguirte un jefe, porque vas a estar igual de metida en las escuelas, haciendo todo, pero con un jefe. Y yo le dije, no, te prometo que la voy a dejar. Fue muy fácil dejarla porque cuando yo decidí dejar la presidencia de Proeducación,
Fundación Merced estaba en un momento complejo en donde decidieron que saliera el director de ese momento y me pidieron que tomara la presidencia y de alguna manera la dirección en lo que encontrábamos a alguien más. Entonces, pues como fue un paquete grande, fue fácil dejar Proed y fue lo mejor que le pudo haber pasado a Proed, Ernesto, porque a partir de entonces, al llegarlo de nuevas personas, de que se comprometieron muchos alrededor, fue cuando empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y es lo que soy. Entonces yo siempre he reconocido que las maravillas que hace Proeducación y lo institucional, lo fortalecida que es, ha sido después de que yo me salí, ¿eh? Eso lo reconozco. Bueno, o sea, sí es muy importante también los cimientos, sin duda, pero qué importante esto que comentas de fortalecer los liderazgos, ¿no? Finalmente, si no se forman nuevos líderes, pues no hay quien siga con estas organizaciones. Eso Oye, es un pero punto muy también importante. el saber dejar ir. El saber dejar, claro. No, porque luego muchas veces nos aferramos a las cosas, ya sea en lo profesional o en lo personal, y dices, no, pero no, ¿yo por qué? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me quieren castigar? Y no, hay ciclos y hay que dejar ir, y tanto a la organización como a ti, bueno, han evolucionado, tú en lo personal también y en lo profesional, en otras cosas, y ambas han crecido, ¿no? Y da gusto. Y ha seguido creciendo en otras organizaciones, además. Y ¿sabes qué, Ernesto? Y reconocer que tú mismo puedes ser la limitación del crecimiento de una organización. Se reinventa la organización y te reinventas tú también. Exactamente, y así ha sido. Siempre va a haber, o sea, Proed siempre está en mi corazón y siempre he seguido cercana y de hecho sigo siendo parte del consejo, pero de muy diferente manera, ¿no? Lo veo más de lejitos y en lo que puedo ayudar, saben que puedo ayudar. Y esto que dices, gracias a que estoy en otros lugares, me da la oportunidad de ayudar a Proed desde otra manera, ¿no? Claro, porque además de que acercarles está el oportunidades. cariño, ¿no? Que le tuviste, ves la evolución y dices, hicieron un muy buen trabajo, pues a ver, yo conozco, tengo este contacto, podemos hacer esto, y claro. Así nos enriquecemos todos. Pero sí, son aprendizajes. Son aprendizajes sin duda. Bueno, pues entonces sigo platicando. Síguenos platicando, por favor. Yo, de hecho, a Fundación Merced entré, cuando hablábamos de la parte voluntaria, yo entré desde los 25 años a formar parte del consejo. Entonces, pues fue muy padre, porque yo era muy joven y yo siempre digo, hay que tener este tipo de juventudes en los consejos, porque sí cuestionas, sí te ayuda a mover. Estudié después del ITAM Procuración de Fondos, el diplomado con Procura, y en Fundación Merced abrimos como esta área de buscar aliados, que no solamente fuera el patrimonio que teníamos, que nos daba cierta cantidad para apoyar y para donar y para fortalecer organizaciones, sino ver la posibilidad de multiplicar estos recursos con aliados. Entonces, pues participé muchos años desde el consejo y cuando me invitan de presidenta, pues sin duda fue una etapa muy interesante para mí. Como les decía, me tocó un momento en donde sin director pude entrar a todos los detalles, a toda la operación de Merced y me ayudó a conocerla a fondo. Y ya luego, justo tuvimos como directora a Liz Romo y luego a Carla, que actualmente sigue siendo la directora, que es una maravilla. Y estuve 6 años de presidenta. Y cuando a mí me tocaba salir, justo, pues yo tenía que buscar quién se iba a quedar y, bueno, junto con los expresidentes del consejo, y fue una gran oportunidad pedirle a Gaby Orozco, que como yo, también su papá fue de muchos años cercano a Merced, y aparte es muy interesante cómo llegó Gaby a Merced, porque imagínate, Marilú, que un día llega muy enojada con Carla y conmigo y nos dice, ella tenía una organización, bueno, tiene, porque es parte todavía, una organización que se llama ICSHIM, que trabaja en comunidades celtales de Ocosingo, por allá de la selva lacandona. Y entonces llegó y nos dijo, la convocatoria que ustedes están haciendo no entiende lo que nosotros estamos viviendo en el campo.
ustedes hacen una convocatoria desde escritorio y ustedes no se dan cuenta que nos están pidiendo impacto, nos están pidiendo mediciones en tiempos que ni siquiera a nosotros nos cuadran, porque el tiempo del campo es diferente y hasta que no cosechas y hasta que no vives. Y entonces la verdad sí, Carla y yo le dijimos, pues invítanos a conocer cómo funcionan las cosas en el campo. Y pues que nos lanzamos. Y claro, no solo después acercamos a Gaby y le dijimos, ok, ahora ayúdanos a arreglar la convocatoria, exacto, ¿no? Sí. Tú que sí sabes, métete. Y entonces así la fuimos metiendo tanto a Merced que terminó siendo la presidenta. Pero también Carla y yo nos enamoramos de ICSHIM, nos enamoramos de las comunidades celtales. Y entonces terminamos entrando al consejo. Entonces cuando yo le pido a Gaby que entre a Fundación Merced de presidenta, me dice, ¿y qué hago con ICSHIM? Y le digo, pues lo mismo que hice yo con PROED, dejarla crecer. Y me dijo, ok, pero ahí te la encargo en el consejo. Bueno, sigo con mi historia. Síguele. Sigue, está súper interesante. Bueno, les platico. Entonces, Gaby entra a Merced, tiene que dejar, ella también era prácticamente directora de ICSHIM porque hacía absolutamente todo, estaba metida hasta el último detalle. Y entonces, yo me empiezo a involucrar más en ICSHIM cuando salgo de Merced y resulta que había una feria de productores que teníamos que ir, y iba a ir la en ese momento presidenta Beatriz Alessio, que es una tipaza que siempre ha trabajado en comunidades y he aprendido muchísimo de ella, y resulta que le da hepatitis y me dice, Pilar, no voy a poder ir, ¿no podrías ir tú? Y le digo, pues sí, déjame ver cómo me organizo y me lanzo. Pues el caso es que me lancé, y cuando me lancé terminé agarrando cada vez más cosas porque me encontré problemas con el equipo, problemas, pues de alguna manera si tienes un poco más de experiencia en la parte administrativa y de organización, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que había que arreglar y pues me empecé a meter hasta el fondo, y sin hacerles el cuento largo, me quedé con la presidencia porque Beatriz estuvo un tiempo enferma y me dijo, Pilar, yo no puedo seguir con esto, agárrala tú. Y entonces me encantó, iba 4 o 5 veces al año a Chiapas, para mí fue un aprendizaje y un enriquecimiento enorme, porque uno aprende muchísimo de las comunidades indígenas. Son unas comunidades con muchísima sabiduría y yo estaba encantada en ese mundo, y les digo la verdad, era parte, llevaba muchos años en el consejo de CEMEFI, porque Merced siempre tuvo una silla, como quien dice, en el consejo, como se manejaba antes en CEMEFI, y entonces cuando yo entré de presidenta me dijeron, bueno, pues representa a Merced en el consejo de CEMEFI. Entonces yo llevaba muchos años en el consejo de CEMEFI, y es cuando CEMEFI tiene este periodo de transformación, y los consejeros y los expresidentes me invitan a presidir esta increíble organización. Y aunque definitivamente no estaba en mis planes, y cuando me lo dijeron yo dije, ay no, yo estaba encantada de estar en Chiapas, ya con la gente, porque cuando estaba en Merced yo me sentía lejos, ¿me explico? Y sí, ayudábamos muchísimas causas y muchas organizaciones, pero no hay como estar con la gente, y yo en PROED lo disfrutaba muchísimo, convivir con las familias, con los maestros, en las comunidades, en las escuelas, y para mí eso era ICSHIM. Pero bueno, así es como empezó mi historia de llegar aquí a CEMEFI, y nada más me gustaría acabar con esto que platicábamos del voluntariado, porque claramente toda esta trayectoria lo he hecho de manera voluntaria, y sí, para los que me escuchen, no me han pagado ni un centavo en todos estos años, y la verdad es que han sido trabajos de tiempo completo. Y me queda claro. Pero aunque no me han pagado ni un centavo, me han pagado con
muchísimos años de experiencia, de conocimiento, de un enriquecimiento, de conocer a tantísimas personas, y yo creo que esto es lo más grato de del trabajo que he hecho, el que todos los días a través de estas organizaciones uno conoce personas valiosísimas que tienen un compromiso y un cariño por este país que pues a uno no les queda más que aprender de cada una de ellas. Acabas de mencionar algo que muchos de los que estamos dentro de las organizaciones valoramos, que en otros tipos de trabajos, por las circunstancias no, que es el sueldo emocional. El sueldo emocional y este valor que acabas de mencionar de las relaciones con personas tan importantes. Y este es el motivo de este podcast, conocer a estos personajes, estas organizaciones que otro tipo de trabajos no nos permitirían tener acceso a todo esto. Y es padrísimo. Y yo creo que justo este recorrido que ahorita nos hiciste en minutos de años de gran labor, yo creo que es lo que te quedas, esa esencia de todo lo que has vivido, de todo lo que tú has compartido, pero de lo que tú te has alimentado en estas organizaciones, con estas personas, tanto en el campo como en la ciudad, en estas organizaciones tan importantes, y es lo que hacen tu esencia, ¿no? Pilar, yo quisiera preguntarte algo, porque me parece que hay algo que omitiste y que es muy importante. En este tema de incidencia y toda tu experiencia a lo largo de pues, tu trayectoria, que ha sido muy importante y desde muy joven, tu participación en Acción Ciudadana frente a la pobreza, que me parece que todas estas experiencias que nos cuentas y esto que decías que te dolía ver esas condiciones, sin duda te marcaron para después participar en este frente y pues también incidir en forma mucho más directa en la legislación. Cuéntanos, por favor. Mira, me encanta tu pregunta, Marilú, porque sí, justo en todos estos años de estar en organizaciones de la sociedad civil, aprendes que las organizaciones son laboratorios. Cuando yo estaba en las escuelas de PROED, decía, ay, pero son miles, millones de escuelas, bueno, no millones de maestros, pero miles de escuelas, cientos de miles, y nosotros estamos atendiendo en ese entonces a 15, luego 20, hoy ya son más de 100 escuelas, pero aunque lo ves como un granito de arena, reconoces que son laboratorios en donde se encuentran respuestas de cómo pueden funcionar las cosas y entonces las tienes que llevar a donde sí se pueden multiplicar y pueden incidir en estos cientos de miles de escuelas. Y eso fue lo que yo aprendí en la incidencia en la reforma educativa, con todos estos actores que participamos en incidencia en política pública educativa. Entonces, después de eso, fue que cuando comenzó Acción Ciudadana frente a la pobreza, que nace como una red de organizaciones preocupadas por incidir en temas de pobreza, yo estaba de presidenta de Merced y nos invitan a Merced como ser uno de estos miembros fundadores. Y sin duda, pues me clavo y me meto. Y llevo muchos años en el comité coordinador. Tuve el privilegio que un tiempo que Rogerio tuvo que pedir licencia, me quedé también dirigiendo un rato Acción Ciudadana frente a la pobreza. Yo creo que justo coincide como cuando estuve de presidenta de ICSHIM y para mí es un mundo interesantísimo. Temas tan importantes en los que hemos incidido como el salario digno, que hasta la fecha, bueno, el salario mínimo, que en su momento reconocimos que había perdido el 70% de su poder adquisitivo y que esto estaba empobreciendo a todo el país. Entonces,
Bueno, de ahí también te podría platicar muchísimo cómo fue esta incidencia del salario mínimo, porque nos dimos cuenta que había muchas limitaciones para poder subir el salario mínimo. Entonces empezamos tener que luchar para que se desindexara, y no, porque no se podía subir, porque si subían un montón de impuestos, de intereses, de cosas que estaban indexadas al salario mínimo. Entonces tuvimos que hacer esta lucha en el Congreso. Después de desindexarse, tuvimos que demostrar que se podía hacer sin un efecto faro, que tú puedes subir el salario mínimo sin que se tengan que subir todos los salarios, porque antes el aumento al salario mínimo era el aumento general, y entonces fue cuando se creó esta medida del MIR, y entonces ya se hace en porcentaje completo, pero con una cantidad específica en pesos para el salario mínimo. Y todo esto fue un trabajo con cúpulas empresariales, con organizaciones de la sociedad civil, y así como se ha incidido en el aumento en el salario mínimo, pues se han trabajado otros temas de seguridad alimenticia, con muchas organizaciones, ahorita se me fue, economía social, como a través de la economía social, con muchas organizaciones también estamos trabajando esa parte, la parte de salud. Hicimos campañas de evidenciar la problemática de la calidad del servicio, de todos los servicios de salud, y por lo mismo ahorita hay una gran propuesta de que lo que se necesita en este país es tener un sistema de seguridad universal, que no esté ligado al trabajo, sino que sea un derecho de toda la población acceder a la salud, que de alguna manera el seguro popular era un poco la respuesta y ahora ya no tenemos ni eso. Pero bueno, no me clavo en estos temas, pero quiero terminar diciendo, aprendí lo importante de la incidencia en política pública, y desde Merced también acompañamos, y también aquí en el CEMEFI buscamos que las organizaciones hagan redes, se organicen para tener una incidencia en cada uno de los temas. Y no solo eso, yo no conocía el mundo de la responsabilidad social empresarial, y para mí ha sido una apertura de conocimiento, de ver la incidencia que uno puede tener a través de las empresas. Yo que vengo del trabajo comunitario, de las organizaciones que trabajan directamente, operativas, y también de las fundaciones, veo que todo lo que podemos impulsar desde la sociedad civil es limitado, y si lo hacemos con las empresas y a través de las empresas, el impacto puede ser enorme. Sí, claro. Tomando el ejemplo del salario, si nosotros logramos que las empresas paguen un salario digno y mejores condiciones para los trabajadores, el impacto que puede tener para la pobreza y la situación de las familias en México es inmenso, muchísimo mayor que lo que podemos hacer a nivel directamente en las comunidades. En México hay grandes historias y grandes ejemplos de empresarios que lo han hecho, pero necesitamos multiplicarlo y replicar esas historias, ¿no? de gran éxito, del trato hacia sus empleados, a sus colaboradores, ¿no? Entonces, sí es un tema, como dices, es todo un universo del cual podemos hacer muchas cosas, sí se hacen, pero hay que fortalecerlo, ¿no? Pero fíjate qué importante esto que comentas, Pilar, y esto que comentas, Ernesto, también. Sin duda es muy importante y muy valioso todo este trabajo, pero si no se hace colaborativamente, no tiene el mismo impacto, ni tampoco el mismo beneficio, ¿no? O sea, si no te pones de acuerdo, empresa, con las organizaciones operativas, las fundaciones y con las personas que están alrededor, pues esto no puede lograrse de la misma manera que lo está empujando una persona por años o una sola organización. Esto me parece muy relevante y bueno, lo pongo a colación por tu tránsito en CEMEFI, que es una comunidad colaborativa
y que sin duda yo estoy impresionada de los multitemas que manejas con una expertise impresionante. Y que bueno, sin duda tu trayectoria en CEMEFI también ha marcado mucho de lo que se ha hecho en la institución como una comunidad colaborativa. No sé si quieras comentarnos algo, Pilar. Bueno, me fascina que toques este tema, porque para mí es el tema. Si hay algo que he aprendido en todos estos años de estar en el tercer sector, ha sido que solo colaborando es como realmente puedes impactar. Y he participado en la creación y he participado en muchas redes de todo tipo. No platiqué, pero también cuando estaba en Merced me tocó ser vicepresidenta de Red América, y es una red de fundaciones internacionales, y era increíble el conocimiento que salía de ahí. ¿Por qué? Porque el compartir este conocimiento de tantas fundaciones que trabajaban con proyectos comunitarios nos hizo ir evolucionando de una filantropía asistencial a una filantropía de desarrollo. Y me encanta tal vez tocar este tema. Después de esta filantropía de desarrollo, hemos en el sector aprendido a caminar hacia una filantropía de impacto. Una filantropía que sea estratégica. Y la manera más estratégica de hacerlo es también colaborando. Y entonces, yo lo que veo es que, aunque en esta filantropía estratégica todavía nos falta mucho a las organizaciones para realmente seguir midiendo el impacto y creando los indicadores y las metodologías adecuadas para realmente ir midiendo el impacto ambiental, social, de todo lo que hacemos, sin duda el mundo está caminando hacia la filantropía colaborativa. Y eso es lo que estamos reforzando y proponiendo desde el CEMEFI. Como bien comentaste, Marilu, CEMEFI es una comunidad colaborativa. Y no solo eso, es una comunidad colaborativa riquísima. ¿Por qué? Porque tenemos empresas, universidades, organizaciones operativas, fundaciones donantes, personas físicas, ciudadanos, y todo este ecosistema, cuando interactúa entre sí, es cuando más se puede impactar. La comunidad colaborativa intersectorial de multiactores y de todos los niveles de alcance, sin duda, pues es algo que su potencial es enorme, ¿no? Se pueden impactar de una manera enorme. Sin embargo, yo te diría que hace mucha falta impactar en la cultura colaborativa desde pues ahora sí que desde chicos, desde las universidades, desde las organizaciones, aprender a trabajar con el otro y a valorar que sumando y uniendo diversidades y incluyendo a todos es la manera más rica de poder tomar decisiones colectivas con mayor impacto. No, definitivamente, y justo CEMEFI es la gran labor que tiene, ¿no? Digamos, la virtud que tiene el CEMEFI de conjuntar todo esto. Y hablando del CEMEFI, antes de que nos despidamos, quiero que nos compartas, estás por cerrar un ciclo, platícanos, ¿qué ha sido para ti este momento en CEMEFI, en tu vida, después de este trayecto que nos has platicado? ¿Qué significa estar en este momento en CEMEFI? Y sobre todo el cierre de este ciclo, ¿con qué te quedas? ¿Cómo ha sido
todo este trabajo para ti? Nada más de verte, de escucharte, veo cómo disfrutas las cosas, cómo eres muy apasionada y haces todo con mucha alegría y esta entrega, ¿no? ¿Cómo cierras este ciclo? Pues sin duda, como dices, sí me apasiona el haber conocido una organización que yo a veces digo es un circo de muchas pistas, pero que tiene un potencial y una capacidad de generar un cambio con valor social enorme. Y este potencial, ¿cómo no te va a apasionar? ¿No? O sea, es un reto para todos los que trabajamos aquí, ¿verdad, Marilu? Que todos los días nos genera esta cantidad de oportunidades de poder hacer y trabajar con